porque en el deporte, en el alto rendimiento, sabemos y sucede, como en la vida misma, que bueno, que el ganar está, pero también muchas veces perdemos y que es parte de que si los procesos fueran lineales y siempre ascendentes, la verdad que nos estaríamos mintiendo porque no es así. Lo más importante es que uno haga el deporte por uno, para uno, porque su deseo no es que nos deben algo. Trabajar esto del éxito es igual a soy perfecto y cuando algo no sale de la mejor manera no sirvo, que pasa en todos los deportes, donde en esos momentos donde las cosas no salen como a uno le hubiera gustado y decir, bueno, pero de todas maneras lo seguís eligiendo y por qué. Y que por supuesto tampoco un resultado deportivo nos define. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo recorrido de Puentes al mundo laboral. Y en esta oportunidad vamos a meternos en el campo del deporte, de la psicología, de la salud mental y vamos a estar hablando de la psicología del deporte. Puntualmente trajimos como invitada especial a Romina Platarotti. Romina es deportista olímpica. Ella durante su infancia y hasta su adolescencia tuvo un desarrollo de toda su faceta como deportista, formando parte de la selección argentina de gimnasia artística y es la primera argentina que pudo participar de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. A partir de ahí ella hizo un recorrido impresionante, de hecho hay un salto en gimnasia artística que lleva su apellido. Y en el año 1995 decidió hacer un paso al costado de la competición y decidió formarse como psicóloga, desarrollando ahí su carrera como psicóloga clínica y psicóloga deportista, del deporte y por supuesto también se desarrolló como speaker y docente. Romina, un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, y venimos de haber transitado un mundial de fútbol, sí. Con un final que si bien el resultado estar en segundo lugar no es despreciable, lo sabemos, pero también somos conscientes de que ha habido algún golpe anímico dentro de una expectativa que nos tocaba a los argentinos, ¿no? De volver a repetir este bicampeonato del cual tanto se hablaba. Y esto nos trajo un poco a tema de hablar de qué pasa en el campo del deporte, en el campo de los deportistas, sobre todo llevándolo al campo en el que te especializaste, ¿no? La psicología del deporte. Tratar de meternos un poquito en este tema y en la cabeza y el cuerpo de los protagonistas de estos eventos. Así que nos parecía súper interesante, sobre todo también tu recorrido, no solo especializándote en psicología del deporte, sino también habiendo sido una deportista con tanto nivel, digamos, de desarrollo, ¿no? Y de logros adquiridos. Bueno, gracias. Así que nos interesaba mucho tu testimonio. Y bueno, para arrancar es tal vez preguntarte, hablando de esto de los éxitos, los fracasos, y pongo comillas porque, bueno, sabemos que a veces son como términos muy categóricos y bueno, ¿cómo se piensa en el campo del deporte estos conceptos que a veces son un sello, una marca que pueden tener su impacto? Sí, bueno, son dos conceptos que yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Tendrá su manera quizás de tratar de ver qué le significa o qué es para cada uno, ¿no? El éxito o el fracaso. Por supuesto que en deporte en un momento, hoy todavía sigue pasando, ¿no? Esta idea de éxito es solamente el que gana la medalla, el que se lleva la copa. Y si no, sos un fracaso o quizás no servís para ese deporte.
Ha existido, existe, porque bueno, más allá que van cambiando las épocas, después yo creo que un trabajo muy personal de cada uno, social, digo, sí a mí me parece muy importante dos conceptos que es interesantísimo poder trabajarlo en el ámbito del deporte y por fuera también. Porque en el deporte, en el alto rendimiento, sabemos y sucede, como en la vida misma, que bueno, que el ganar está, pero también muchas veces perdemos y que es parte de que si los procesos fueran lineales y siempre ascendentes, la verdad que nos estaríamos mintiendo porque no es así y no porque yo lo diga, sino por la experiencia misma. A ver, yo puedo hablar desde mi propia experiencia personal, pero digo, yo trabajo con muchos pacientes, por supuesto, que hacen actividad deportiva, pero bueno, cualquier deportista rankeado incluso número uno en el deporte que sea, también habla de momentos que tuvo donde quizás no pudo resolver las cosas como le hubiera gustado, no ha tenido los mismos resultados. Sí, yo creo que es muy importante quizás no asociar o trabajar esto del éxito es igual a soy perfecto y cuando algo no sale de la mejor manera no sirvo y no, que es parte del proceso, es parte del aprendizaje y que por supuesto tampoco un resultado deportivo, si bien es buenísimo, nos gusta, sobre todo cuando uno entrena y trabaja en pos de un rendimiento, pero tampoco nos define, no es que uno es mejor o peor si ganó una copa. Yo sé que quizás los que estamos, o los que están de afuera y están alentando y no, ¿y cómo puede ser? Pero no, si sos bueno te ganás. Sí, a veces ganás y otras veces no, y eso no te hace peor. A ver, ahora hablábamos del Mundial. Es una selección que nos ha dado, digo, ha dado un montón de alegrías y de instancias. Yo creo que nos quedaríamos muy, muy focalizados, ligados a ese concepto clásico de éxito y fracaso si ahora dijéramos, uy, qué desastre, ¿no? Como la selección. Y la realidad es que no, más allá de que pudo haber jugado mejor, mejor en otro partido que en otro, digo, creo que es ampliar un poco más ese tipo de conceptos. Sí, pensaba, digo, Sí, no es solo la foto, ¿no? sí, Sino todo el recorrido, y claro, ese recorrido nunca es lineal, ¿no? exacto. Entonces, si pensamos en la historia de Messi, Bueno, vemos claro. que tiene diferentes fotos muy diferentes a lo largo de su carrera. Mira, sí, lo que mencionás de Messi es así muy para justamente lo que venimos hablando. Si uno ve videos o notas de no muchos años atrás, Messi era tildado de fracaso, se tenía que ir de la selección, se tenía... Incluso él en algún momento medio que, bueno, ¿qué hago? Me quedo, no estoy aportando. Digo, y como hoy, bueno, algunos más, otros menos, ¿viste? Uno dice, qué pena el retiro al menos se creería que quizás, no sé, no seguiría para un próximo mundial, veremos qué elija hacer él, pero digo, eh, es parte de los procesos. Yo lo que celebro en algún punto a veces cuando suceden esas situaciones más críticas, que las cosas no salen y que, a ver, en el caso de Messi obviamente había todo un país y no solo un país, porque bueno, él tiene la mirada de todo el mundo ahí a ver qué hace, que él, sí, por supuesto el fútbol es lo que le gusta y haya seguido, porque muchas veces también si uno se deja como captar un poco por esto, no salió, no sirvo y escuchas que no servís y quizás hay un deseo de uno de seguir, de querer hacerlo y hay muchos chicos, chicas que bueno, que bajan los brazos o que realmente sienten que no sirve. Yo creo que si el deseo está, siempre es bueno poder darse oportunidades e intentarlo. Me Sí, parece sí, importante. sirve también de modelo, ¿no? Tanto que se Totalmente, decía claro. estas semanas Sí, que duró el Mundial, ¿no? El ejemplo que se iba dando. Y lo que vos decís me trae a esta pregunta, es cómo el deportista, cómo uno se levanta después de mm, ese resultado que no era lo que estaba esperando sí. originalmente. Sí, a ver, no es fácil. Por supuesto que, a ver, todos somos diferentes en cuanto a nuestras personalidades, nuestras historias.
yo puedo decir desde mi experiencia como deportista de alto rendimiento y de trabajar al día de hoy con muchos pacientes que hacen actividad deportiva, bueno, que es, digamos, los sabores amargos, podríamos decir, esa partecita de la carrera deportiva que sucede. Eso creo que es importante saberlo de entrada, no porque uno lo vaya a buscar, sino porque uno va Puede pasar. aprendiendo Sí. y porque a medida que uno va poniéndose objetivos cada vez más altos, más a veces es muy difícil que todo salga como uno lo hubiera planeado. Ahora, que nos guste, claro, no nos gusta en general. Ahí es donde uno trabaja mucho y el tema de la tolerancia es a la frustración, aquello, viste, donde uno ha puesto mucha expectativa y mucha ilusión y no se da. Bueno, a algunas personas o personalidades cuesta más que a otras. Yo creo que también la edad, que igual no es que sea solamente por la edad, pero digo, yo trabajo con más niños, adolescentes, incluso adultos también, pero bueno, cuando sos una niño, un niño y te estás formando, bueno, quizás tenés unas herramientas y cuando sos adulto ya contás con otras. Yo creo que es un aprendizaje también esto de, bueno, cómo transitar estos momentos que no son quizás los más agradables, pero que es parte también y que yo creo que es esto de también saber que son momentos y que después hay otras posibilidades y esto de que yo mencionaba que es parte y que el poder destacar también lo importante de también haberte animado y poder haberlo ido a hacer igual, más allá de que la certeza nunca la tenemos, obviamente que uno se prepara, se entrena, trata, pero bueno, pues hay que competir y a veces cuando competimos contra un otro, competís contra otro que también quiere ganar. Claro. Pero bueno, me decías cómo salir, yo creo que obvio, dándose el tiempo necesario para conectar y transitar con las emociones que tengas, que a veces no van a ser las más, no vas a estar quizás feliz, pero yo creo que de a poquitos uno lo va acomodando, a veces con ayuda, a veces y viendo que hay cosas muy positivas también de lo que se pudo haber hecho. Sí. Cuando te escuchaba recién, ¿no? Traes el Sí, tema de permitirse expresar sí, experimentar y sí, expresar claro. seguramente las emociones. Pensaba en la Romina chiquita, Ujú. ¿no? En la Romina del 92, en la Sí, Romina que arrancó siendo muy pequeña. Y tal vez me equivoque, pero pienso que en ese momento tal vez no había tanto trabajado en lo que tiene que ver con el deportista que se permite expresar mm, emociones, ¿no? Hubo en las últimas Olimpiadas deportistas que se han permitido dar un paso al sí, costado. así Hubo, es. bueno, sin ir más lejos y hablando del Mundial, la figura del Dibu Martínez que puso de manifiesto este trabajo que él hace desde sus Sí, emociones. Creo que hoy está mucho más sí. trabajado, pero no sé si tanto en aquella época. ¿Cómo fue tu experiencia en ese Sí, sentido? así como bien decís, a ver, cuando yo hacía gimnasia artística, yo fui a los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992. Y lo que es la psicología del deporte, la psicología obviamente sí estaba presente, pero lo que es psicología del deporte recién se empezaba a hablar un poquito en lo que es Argentina, no afuera, en otros países que yo iba a competir ya había gimnastas que trabajaban con psicólogos o psicólogas. Pero más allá, aparte de no estar todavía la especialización tan instalada, era como una cuestión rara, como un deportista de alto rendimiento hablar de sus emociones, de si tiene miedo, de si se pone nervioso. Y era como, "No, eso no lo tenés que demostrar, no lo tenés que, no tiene que suceder". Y sucede. Entonces, creo que hubo un avance importante, creo que a raíz también de a veces ciertos testimonios, como bien mencionabas, hay una gimnasta norteamericana, Simone Biles, que bueno, que ella fue campeona olímpica previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron los posteriores a la pandemia. eh, y ella en los Juegos Olímpicos de Tokio es donde se corre y dice Mm. que no se encontraba bien emocionalmente para seguir en torneo. Y eso llamó muchísimo la atención, porque siempre uno estaba acostumbrado a decir, ah, bueno, se bajó porque no se le dolía la rodilla o tuvo una lesión física.
y que ella lo haya dicho, así como después empezaron otros deportistas del nombre o figuras del mundo deportivo a hablar de la importancia de la salud mental, de que a veces emocionalmente se empezó a hablar más. Yo creo que muchos deportistas, por supuesto, empezaron a sentir que ellos también lo podían decir. Sí, validarlo. Validarlo. Y a mí me parece sumamente sano. Después cada uno, por supuesto, dirá si tiene ganas de expresarlo, no sé, en la televisión, en las redes. Eso ya es cada uno lo que le haga sentir bien. Pero que al menos uno pueda decir, hey, esto me puede pasar y no por esto no es parte de algo que sí, puedo seguir trabajando, pero es bueno poder reconocer lo que nos pasa para poder trabajarlo y hacer algo bueno, con esas emociones o con los sentimientos que como todo ser humano tenemos. Tal cual. Bueno, y algo que se añade también hoy en día es la exposición, ¿no? Sí. Hablábamos justamente de expresarlo en los medios que uno sintiera como... Pero es verdad que hoy los deportistas de alto rendimiento, quienes están en competiciones que son, bueno, se extienden a nivel mundial, Sí. muchas de ellas, tienen una exposición tanto en redes, en medios periodísticos, bastante amplia, Sí. ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Porque también es ver lo que comentan de uno. Totalmente. Y eso a veces retroalimenta creencias que pueden no ser positivas. Sí. Bueno, hoy en día es un tema, te digo, que yo trabajo con, a ver, te digo los pacientes que hacen actividad deportiva y los que no también, porque cada uno, viste, también recibe comentarios, vaya a saber por qué, viste, hay mucha exposición. Pero hablando del deporte, las redes, cosa que no pasaba en mi época, bueno, sí podía salir algo en el diario o algún programa que dijeran algo. Yo la verdad siempre, obviamente son otros los deportes, pero no he tenido un buen acompañamiento. A veces sí se pone cierta expectativa en, bueno, puede ser una posibilidad para Argentina y hay que ver cómo uno trabaja eso para que no se genere una presión. Pero bueno, esas son cuestiones que eran mucho más acotadas, más chiquitas a lo que sucede ahora. El tema de las redes es, muy importante tocarlo porque hay muchos deportistas, sobre todo más el deporte amateur, que también las redes hoy son también como una manera de ellos también dar a conocer lo que hacen, conseguir algunos sponsors, entonces también las utilizan ellos en el buen sentido para tratar de promocionar un poco o darse a conocer. Pero bueno, eso a veces tiene un costo grande si uno, tampoco, estamos del todo preparados si no lo trabajamos y nos pasa a todos, porque lamentablemente a veces a mí me preguntan, ¿y cómo podemos hacer para que esas personas que escriben? Y yo digo, no, más trabajar no controlar, claro. Ojalá yo pudiera decir, no, si saben el esfuerzo que hay detrás de, no sé, este atleta, este deportista, esta selección que es como, ¿viste? Y el que quiere hablar y sabemos que como pasa con las redes, como pasa por fuera. Y aparte es tan subjetivo, totalmente. ¿No? Entonces sí es un tema que se trabaja mucho porque repercute. Yo creo que en algunos deportistas, si están frente a un evento o alguna situación y ya se hace muy complicado, por lo menos por el momento, como tomarse un descanso de las redes un tiempito, pero para seguir trabajando esto de cómo a veces nos puede afectar determinados comentarios, cuánta entidad muchas veces le damos. A ver, que no es fácil, pareciera que yo lo hablo, pero bueno, es todo un trabajo, el por qué a veces estamos tan pendientes de esa mirada del otro, ese reconocimiento, que a veces está buenísimo cuando nos dicen las cosas que bien que hacemos y cuando no, bueno, quizás es tomar un poco las dos cosas. Está bien, cuando te lo dicen buenísimo y cuando no, es un poco también parte de esa misma persona, ¿viste? Como tratar de trabajar mucho sobre cuánto a veces nos puede dificultar o estar nosotros muy pendientes de esa mirada o juicio ajeno. Sí, también pienso que es por el lado de comentarios positivos o negativos o también por el lado de la presión que puede sentir también. el deportista, sí, pero bueno, hablábamos totalmente del ejemplo de fútbol. La presión que puede sentirse cuando hay una expectativa
tan muy alta, alta. ¿no? En todo lo que se viene. Digo, por el deseo de un pueblo de salir campeón o por, Sí, bueno, una hinchada. Digo, eso sí, también debe ser complejo, ¿no? Y sí, como ahí puesto mucha, mucho. mucha fe Sí. en una figura. Sí, y vuelvo a repetir, si bien todos somos diferentes, también hay, viste, muchas personalidades más de hacerse cargo de esas expectativas de los Mm. otros y tengo que ir a cumplir esto que me demandan y bueno, y la presión ahí es re difícil a veces poder manejar incluso la frustración de sentir. No solo que no salió lo que esa persona o ese deportista quiso, sino que defraudó a, viste que mucho escuchamos a los deportistas o jugadores de fútbol, perdónennos, porque, y la realidad es que yo siempre digo, bueno, más allá del fútbol u otros deportes, lo más importante es que uno haga el deporte por uno, para uno, porque su deseo no es que nos deben algo, que a veces pareciera que Sí, sí, sí. por, Traenos la sí, copa. y yo creo que el fútbol a veces, creo que se deposita mucho, por supuesto, nos moviliza, y a veces, no sé, uno lo veo como un fenómeno, ¿no? Para pensarlo, a veces, viste, que pueden estar pasándonos otras cosas por fuera de nuestra propia vida, y pareciera, viste, bueno, es como que nos abstraemos y Sí. todo es... Bueno, y se gana la copa, y son unos días como que todo es euforia, todo, y cuando no está la copa parecía que solo porque no se ganó la copa. Y quizás hay un montón de cosas que uno va a seguir trabajando y que parece que es solamente porque no trajeron la Sí, copa coincido. y ahí es pedirle que el otro venga no sé, a rescatarme de mis cuestiones o a darme un poquito de felicidad. Y no, sí, es una alegría si lo hubieran podido conseguir también para ellos y si no, la vida continúa y Totalmente, sigue. pero creo que hubo dentro de tal Sí, vez momentos que pueden ser también, difíciles a obvio. nivel social, tal vez hubo un refugio, Para mí, ¿no? sí, Tal como decís, como una burbuja donde uno, ese tiempito sí, que duró el mundial en este caso, sí, bueno, había como algo donde depositar mm, también un factor de unión, ¿no? Pero una sí, expectativa, una esperanza, algo que se puede dar. Y sí, entonces olvido otras cosas que tal vez me tienen un poquito más afectado, claro, angustiado, y bueno, y sí. cuando se pincha la burbuja, Conectar de nuevo sí, bueno, lo que a cada uno le pasa y bueno, y que por más que la copa hoy estuviera acá, bueno, la vida continúa y así como, bueno, no se dio esta vez, se dio en Qatar y bueno, yo creo que esto obviamente es todo muy, muy reciente, pero bueno, sí. Algunos sí, lo irá a ver acomodando ese con más tiempo, cambio, otro con menos, ni que hablar la selección, digo, pero bueno, hay algo de eso. Me da a sí, veces a mí esa sensación. totalmente. Y pienso que, bueno, hablando de cuando uno proyecta también lo que se viene, Sí, hablamos de la motivación también en este caso. ¿Cómo manejar el tema de la motivación cuando a veces un futbolista o un deportista, vamos a ampliarlo, ¿no? Un ujú, deportista comienza tal vez a practicar un deporte por la pasión, sí, ¿no? Y desde ya que se observa que los deportistas pueden sostener esa pasión, pero muchas veces cuando hay exigencias, mm, cuando hay demasiado, bueno, hay títulos de por medio y hay un sí, montón, hay un entorno que genera presión, puede llegar como a camuflarse esa sí, pasión inicial o eso sí, tan intrínseco. sí. ¿Cómo suele manejarse? Sí, a ver, un poco volviendo y tratando de conectar siempre, yo creo, a ese punto de qué es por qué elegiste o seguís haciendo esta actividad deportiva. Incluso en estos momentos, hablo de estos momentos, digo, por lo que sucedió con la selección, que pasa en todos los deportes, donde en esos momentos donde las cosas no salen como a uno le hubiera gustado y decir, bueno, pero de todas maneras lo seguís eligiendo y por qué. Porque esta Mm, vez no se dio, no sé, la medalla, no ganaste, no. Pero ¿qué te gusta? No sé, el movimiento, ¿qué te gusta el desafío de estar, viste, volver un poco a ese origen? A mí me parece fundamental porque en la vorágine de los torneos, de los objetivos, a veces, sí, uno está constantemente pensando, no sé, ganaste o fuiste a un torneo, ahora ya estás pensando en el siguiente, en el siguiente. La exigencia del deporte de alto rendimiento, por supuesto que conlleva una carga de entrenamiento y un esfuerzo físico y emocional que
que no es lo mismo hacer un deporte quizás más a nivel recreativo. Y bueno, y todo eso lleva un desgaste. Entonces es como, yo creo que esto a veces parar y decir, cuando uno siente que quizás no se encuentra muy bien, bueno, a ver, si quizás es el deporte en sí el que ya puede pasarte, que no quieras hacerlo más o que ya es una etapa de la vida de uno que se quiere cerrar, o quizás la manera en que se está encarando si no es, bueno, pero solamente es la búsqueda del resultado, que a veces pasa mucho, si bien es parte, porque uno hace un deporte en general porque le gusta el tema de ganar o de no perder de vista que tiene que ver, hoy se habla mucho, pero realmente ir sintiéndolo esto de que tiene que ver con un proceso, una etapa de la vida donde va a haber un poquito de todo, de momentos más agradables, de momentos donde las cosas cuesten un poquito más, pero yo creo que siempre volver a esta pregunta de poder decirse, bueno, pero lo elijo porque, más allá de los resultados, me gusta hacerlo, bueno, el disfrute, lo lúdico, que, vuelvo a repetirte, es muy común que con la vorágine se vaya perdiendo y es volver. Y yo creo que ahí también, más allá del deportista, a veces los entrenadores, el entorno, está bueno a veces también que, obviamente, que si tienen esa misma mirada, estén ahí atentos a volver a conectar con esa parte. Pues si estás con alguien, hablo, un entrenador o que está diciendo, no, pero hay que ganar, hay que ganar, no puede ser como perdiste. Digo, uno entra un poco en esa dinámica. En cambio, si tienes un entrenador, una entrenadora que te dicen, bueno, pero es parte y mirá lo bueno que hiciste acá. Digo, también te ayudan a transitar este proceso, camino que uno elige desde otro lugar. Sí, a mirar todo el panorama completo y no quedarse solamente con el árbol del bosque, ¿no? Exacto, que si no, vuelvo, ojalá todos ganáramos todos siempre, pero no es así como nos pasa en los trabajos, que hay cosas que a veces salen mejor o no, o alguien que va a una entrevista laboral y le sale justo, lo contratan a otra persona o no, digo, y uno sigue adelante. Siempre y cuando yo creo que esté este deseo de, bueno, es lo que yo quiero hacer. No hay nada que sea tan lineal y no existe la perfección y a veces está bueno entenderlo, aunque a veces duela o nos cueste un poquito más, porque si no nos frustramos mucho y después a veces de ahí viene también cómo se trata uno en función de eso que sucedió y la desvalorización. Claro, y cuando uno se vuelve el resultado, uno se cree que el resultado define quién uno es. Exacto. Y bueno, a mí me parece sumamente interesante trabajarlo siempre, pero bueno, con las edades formativas y en el deporte formativo, ya de entrada poder como trabajar este aspecto. Y te vuelvo a repetir, hoy hablamos por supuesto de deporte, pero yo creo que en la vida en general, que en la vida en general, ¿viste? Yo a veces el deporte me parece que es un buen ámbito, un ámbito muy interesante para ciertos aprendizajes que no solo quedan ahí en la cancha, en un gimnasio, sino que uno después puede trasladar en la vida. Pero bueno, no necesariamente es en el deporte en sí, sino espacios donde, bueno, hay otro tipo a veces de mensajes, pero bueno, también ahí ya me estoy yendo, porque tiene que ver también con quienes uno se cría, con quién está, bueno, que piensan del éxito, del fracaso, todo esto que venimos diciendo, tal ¿no? cual. Sí, también pensaba que la definición de éxito es muy singular, ¿no? Entonces, Total. hasta dónde uno quiere desarrollarse también es muy singular y tal vez Exacto. para un otro puede ser alcanzar un estadio que uno no desea, ¿no? Sí. Esto me lleva un poco a una pregunta que tiene que ver con tu recorrido y tu experiencia, ¿no? Y que venías ya deslizando, cuando es el momento de decir hasta acá llegué, Sí. ¿no? Digamos, de cuando uno puede palpitar, freno la pelota, ¿no? Me paro, me detengo a pensar y a evaluar si es el momento de detenerse, al menos en esa práctica de alta competición, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo fue en tu caso y cómo crees que eso se expresa normalmente el momento de dar un paso? Sí, es un tema bastante que se trabaja mucho en el deporte y en el deporte de alto rendimiento porque el retiro de una actividad deportiva que uno ha hecho, en mi caso desde muy chiquita,
y en general menos, casi todos los deportistas empiezan a edades tempranas, más allá que la actividad que yo hacía en aquel momento, el retiro también era bastante, como decir, en una etapa de juventud, por ejemplo, yo me retiré a los 18, 19 años y era bastante común en la gimnasia artística. Pero bueno, yo fui a un Juego Olímpico con 15, un Panamericano con 14, todo se daba de una manera muy prematura. Claro. Pero a lo que iba es que es un tema que tengas 15, 18, 20, 30, cualquier deportista de alto rendimiento, el retiro es un tema a trabajar. En mi caso, yo lo empecé a sentir, yo justo terminaba el secundario también, el deporte que yo hacía es totalmente amateur. Ahora al menos hay becas, hay algunas cuestiones que pueden ayudar más a las gimnastas o a los gimnastas. Pero independientemente de la cuestión de que, bueno, yo no podía vivir de la gimnasia artística, también en mí surgió también ganas, por supuesto, de querer explorar otras cosas, otros ámbitos. Yo había desde los 5 años y medio, 6 hasta los 18, si bien yo continué con el colegio y estudié, digo, pero bueno, el centro y la prioridad estaba muy puesta en la actividad deportiva. Yo entrenaba 7 horas todos los días, de lunes a sábado, y lo elegía, y en un momento, lo elegía, digo, quiero decir, en esos 12 años o en esos años, obviamente tuve momentos, hablando de esto de no es todo tan lineal, donde me preguntaba qué quiero hacer, quiero seguir, no muchos, pero hubo. Pero en una instancia empecé a tener más ganas de, bueno, ¿y si voy por otros intereses que estoy teniendo? Yo te vuelvo a repetir, terminaba el secundario, a mí me gustaba mucho la psicología ya más allá de lo deportivo. En el secundario había tenido la materia. Y la verdad que tenía, por un lado, ganas de probar otros ámbitos, desarrollarme en otros espacios, que la verdad como yo entrenaba era muy difícil porque no me daban los horarios, la carga horaria era muy alta, y también una parte también mía de quizás no tener esa sensación, hablando del disfruto, la adrenalina, ese desafío, que en un momento sí había sentido. Entonces ya estaba más cansada. Obviamente no todos los días que uno va a entrenar tiene las mismas ganas, pero bueno, ya se estaba haciendo más tedioso. Entonces ahí fue en el año, si no me equivoco, 94, que dije, ¿y si me preparo? En el 95 se hicieron los Juegos Panamericanos en Mar del Plata, que se hacían en el país. Dije, creo que es un buen momento como para quizás retirarme. Se hacían los Juegos Panamericanos en el país, y el año, en 1994, ahí lo empecé a pensar más seriamente, y bueno, y ahí fue que tomé la decisión, me preparé, entrené hasta los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos del 95 fue mi último torneo. Y bueno, y ahí después también viene otra etapa, porque una es tomar la decisión del retiro, pero después viene como toda una etapa que también cada deportista o persona que se ha retirado la vive a su manera, ¿no? Pero bueno, conlleva todo un tiempito esto de toda una vida muy armada, planificada, de horarios, Claro. de decir, bueno, por un lado estaba buenísimo porque yo me podía levantar a cualquier hora, y yo manejaba mis tiempos, mis horarios, pero bueno, es como reacomodarte. Es una disciplina que había ocupado un lugar muy importante, que hoy lo ocupa desde otro lugar, ¿no? Pero en ese momento también tiene mucho que ver con la identidad de uno. Era como, bueno, es como un reacomodarse, y también yo creo que se da mucho todo lo que tiene que ver con un proceso de duelo también, ¿viste? Como cuando uno está vinculado con alguien o con una actividad de una manera tan estrecha, y bueno, en un momento uno hace un cierre, más allá que yo lo elegí, Claro. pero bueno, no por eso uno no lo va duelando, ¿no? Así que en mi caso se dio de esa manera. Por suerte, digo, en el sentido de que yo pude elegir cuándo retirarme. Lamentablemente a veces se da por diferentes situaciones, puede ser desde una lesión o porque, bueno, hay otras instancias que es más difícil, o conllevan otros factores bueno, que hay que abordarlos. Pero bueno,
te vuelvo a repetir, no es si hablas con cualquier ex deportista de alto rendimiento, te va a mencionar más o menos que no pasa desapercibida esa etapa. Claramente. Ni la decisión, ni el post. Claro. Sí, es un proceso largo seguramente que hay que ir trabajando en sus etapas y en sus... Como todo duelo, me gusta esta mirada de que es un ida y vuelta, ¿no? Es que cumplí esta etapa, paso a la siguiente, checklist. Claro, ¿viste? Sí, bueno, ahora, claro, terminé la primaria, ahora sí, no, y a veces se escucha mucho también esto de cómo, hay muchísimos testimonios de deportistas que se han retirado y que no la han pasado muy bien y que quizás, no sé, jugadores de fútbol, de tenis, que dicen, ¿cómo puede ser? Pero si económicamente tiene todo, si no necesita... Y vos los escuchás a ver y dicen, sí, pero me falta algo, ¿viste? Como esta cuestión de... Y bueno, porque es reconstruirse, es encontrar otros espacios donde uno se sienta cómodo, donde vuelva a sentir, no lo mismo, porque son actividades diferentes, pero una satisfacción con lo que uno hace. Claro, tener un propósito. Un propósito, sí. Y pensar que yo me retiré a los 18, 19 años, hay algunos deportistas que se retiran a los, no sé, a los 30 y pico, y que quizás a lo largo de toda su vida se enfocaron en esa actividad nada más. Por eso yo creo también muy interesante a nivel prevención, a veces en la medida que se pueda, esto de, si bien a veces es más difícil, pero más allá de hacer la actividad deportiva, de alto rendimiento, digo, tener otros espacios, el estudio y otros ámbitos donde el día de mañana, si eso no está, porque en algún momento el deporte de alto rendimiento se termina, sea por lo que sea, bueno, que la persona tenga otro sostén, me parece es muy importante. Tal cual. Bueno, en el campo de las organizaciones hay algunas iniciativas en donde con personas que están más próximas a jubilarse, se trabaja, ¿no? Mucho anticipadamente en todas esas áreas. Es muy similar, exacto. Es muy importante tenerlo. Sí. Romina, la verdad que me quedaría hablando muchísimo, simplemente como para poder dar un cierre a este espacio y agradecida desde ya de esta charla tan amena y tan nutrida, digamos, de estos temas que venimos conversando y que son tan de actualidad también. Si tuvieras nosotros siempre hacemos esta metáfora del puente, por el nombre de nuestro espacio, sí. Puentes al mundo laboral. Y pensando que vos ya has recorrido, ¿no?, este puente a lo largo de tu trayectoria, pero también volviéndolo a recorrer en esta charla, ¿no? Y si tuviéramos que tomar algún mensaje, algún subrayado de lo que conversamos para dejar como sentido, como un mensaje sentido a quienes nos están escuchando, ¿qué destacarías? A ver, varias cosas, pero bueno, me quedo con esto de pensar uno qué sería para uno, ¿no? Este concepto o esta idea de éxito y apropiarla, ¿no? El hecho de, vos lo mencionaste en un momento, de que quizás para el afuera o para una sociedad el éxito puede ser... somos reiterativas, pero estamos cerquita a que haya terminado el Mundial, ganar una Copa del Mundo. Y quizás para otra persona no. Y está bueno poder, me parece esto de validar lo que puede llegar a ser el éxito para nosotros, para cada uno de nosotros, y que no siempre va a ser lo mismo. Yo creo que el éxito, para mí particularmente, tiene que ver mucho con hacer lo que uno desea, con lo que a uno le hace feliz. Después no sé si al otro me va a aplaudir o no me va a aplaudir, o digo, pero esa paz de uno decir, hey, es esto lo que estoy haciendo, me gusta, creo que como reevaluar un poquito más qué es el concepto de éxito para cada uno de nosotros, y que seguramente sea totalmente diferente para mí, para vos, y está buenísimo que así sea, y poder no perder de vista eso, porque tiene que ver mucho obviamente con el deseo nuestro y con en lo que hacemos. Yo creo que el deseo obviamente tiene que ver con aquello también que nos ayuda cuando es genuino, en aquellos momentos donde las cosas no salen como lo esperábamos, pero si uno hace eso que lo apasiona, que le gusta, que yo estoy
convencida en general que nos resulta más fácil seguir adelante, pero porque lo sentimos y porque nos va a doler un poquito, un tiempito, algo que no salió, pero bueno, está bueno decir, pero lo sigo eligiendo y lo sigo eligiendo porque por mí o porque me dicen que hay que hacerlo. Y ahí me parece que es volver un poco a esto de validar mucho lo que uno siente e ir por ese camino y animarnos muchas veces que nadie sabe exactamente qué nos puede pasar, digo en el sentido del resultado, pero animarse siempre yo creo que es más interesante que quedarnos con las ganas de, pero si lo hubiera hecho, y si lo hubiera hecho y salió bien, y si no salió, estuvo buenísimo también, porque seguramente aprendimos un montón, creo que un poco algunos conceptos que tomamos en la charla. Exacto, bueno, impecable, me encantó. No, por Y favor. bueno, te agradezco muchísimo por estar Gracias. acá con nosotros. Un placer esta charla. Muchas gracias a vos. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo recorrido de Puentes al Mundo Laboral. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.